Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos en The Evil Within. Es un juego de terror un poquito difícil, un poquito complejo, vamos a decirlo. Pero vamos a intentar jugarlo y vamos a ello, ¿no? Como no sé jugarlo, vamos a poner nueva partida. Ajuste de brillo. Para mí que ahí está bien. Y no sé, yo no sé jugarlo. Vamos a ponerle inexperto. Soy un puto noob, sí. Capítulo 1, llamada de emergencia. Si no te mueves, tu salud se recupera hasta cierto punto. Ah, listo. Si no me muevo. Bueno. A ver. All units, 1199, expedite cover code 3, Beacon Mental Hospital. 184 copy, code 3, ETA 3 minutes. Copy 184. Sorry, detectives. I know you're just coming off a case, but I'm afraid we're gonna have to make a detour. Sounds serious. Is it a riot? A call went out just before I picked you up. Said it was multiple homicides. Half a dozen units already on scene. 131, please advise. Hey, maybe it's the ghost of that doctor who went schizo and chopped up all those patients. That's not what happened. Some patients disappeared. Some kind of scandal? Still, gives you the creeps, doesn't it? 127, 124, please respond. Joseph, you think there's a connection? It's a possibility. I believe the records were sealed. Anyone on scene, respond. Dispatch, this is Detective Castellanos in 184. What's the situation? Over. 184, be advised. Some problem reaching out on the Beacon Memorial. Is there any... Algo pasó, algo pasó. Jesus! Estos juegos de terror medio que no va conmigo, pero bueno. Any thoughts? Nothing yet. I'm sure we'll know everything once we get there. La mujer esa sabe algo, pero no nos quiere decir. Por la forma muy sospechosa. What do you make of it? Connolly, contact dispatch and let them know what's happening. Joseph, Kidman, you're with me. We're gonna have a look around. Right. Vale. Vamos a echar un vistazo. Capítulo 1, llamada de emergencia. Bueno. Por acá. A ver, ¿qué hay por acá? The police, motherfucker. ¿Qué hay ahí? Algo ahí. Weapons left in their cars. Ah. ¿Y acá? Hay una computadora. Chino. Hay una computadora. ¿No? Bueno. No sirve, me dijo el chino. El chino me dijo que no sirve. Blood or shell casings out here. No hay sangre ni restos de casquillos. Raro, ¿no? Porque no hay, ni siquiera hay policías. O sea, están los autos, pero no hay policía. Algo está pasando. Vamos. A ver. Parece que hay que entrar acá. Hay que entrar acá. Smells like blood. All right, stay sharp. Atento, chino, atento. Según el chino hay olor a sangre y parece que tiene razón. Don't let anyone else through this door. I can be an extra set of eyes. We don't know what's happening here. You're a backup. El chino sabe todo, el chino sabe todo. Wow. Qué hermoso Did you hear something? desastre. Hey, se va corriendo el chino y yo no puedo correr.
Yo quiero correr. Run, bitch. Run. Encontramos algo, parece. Encontramos algo. Are you injured? What happened here? Can't be real. Impossible. Ruvik is... I've got him. The security cameras might tell us something. ¿Quién carajo es Rubik? Rubik. No sé quién es Rubik. ¿Estas son las cámaras? Sí, estas son, parece. Ahí están, ¿no? Los polis. Los polis. Están metatiro los polis. What the hell? Está medio loco. ¡No! Ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Ya morimos. Ay, todo no, nunca puede pasar, nunca podemos estar bien en un juego de terror. Siempre algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar siempre. Un ratón. Wow. A medida que me va a matar este. No. Mover el ratón, gira la cámara. Bueno. Pero no veo lo que está haciendo. No va más. El ratón no va más. Está cortando un cuerpo, parece. Ah, te dije. La mitad del cuerpo le dejó. Pobrecito. Pulsa espacio repetidamente. Vale. Perfecto. Perfecto. Qué porrazo, no digo. A ver. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Acá hay uno medio parecido a él. Dice control A. ¿Y ahí? ¿Y ahora? Tengo que escapar. No, por acá mejor no vamos. Ahí se fue. Se fue. Se fue. Vamos a ver. Ahí hay unas llaves. Hay unas llaves acá. Llave normal. Bueno. Vamos. Agachadito. Agachado como nos fuimos. Como vinimos, quiero decir, nos vamos. Agachado. Justo venía. Dios mío, la puta madre. Espacio. Espacio. Ahora que me pongo a pensar, ni cuenta me di que había una puerta acá y vine justito hacia la puerta. O sea, qué suerte. Vamos despacio. Vamos agachados por las dudas porque no sea cosa que nos cubra. No, está ahí. No está más. No está más. Qué cantidad de motosierra. Me masacre. ¿Y esa cuerda? ¿Cómo la esquivo? No. ¿Y ahora? Mierda. Corre, Forrest, corre. Corre, motherfucker. Corre. Dale, coba. Dale, coba. Nah. Puede ser si no estaba atrás mío todavía. ¿Qué? Voy. Corre.
¿Y ahora? No, ese no. Ese no tampoco. Ese tampoco. Ese tampoco. Oh, qué asco. En sangre ese tiro. Qué asquerosidad. A ver, hay una escalera. Una escalera. Y ahí... No, de ahí vinimos, parece, ¿no? No, de ahí caímos. Acá no. Tiene que haber una forma de poder subir ahí. No hay ninguna forma de poder subir ahí. Nosotros caímos de ahí. Por acá. Acá. No. Nada de nada. Ahí tiene que haber una entrada. Una puta entrada hay acá. Muy bien, 10. Con espacio abrimos. Corre negro. Perfil. Está guardando. Para acá. No sé, no sé muy bien la temática del juego. Me está costando. No, parece que por acá no es. Por allá parece que es por allá. La luz me está diciendo que es por allá. La luz. Oh, ¿y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? Ay, Dios mío. Ya estoy sintiendo la pequeña vibración de terror en mi cuerpo. Jaja. Vamos por acá. Porque yo para allá no estoy por pasar ni en pedo. A ver, no hay nada. No hay nada. ¿O sí? Cucarachas. Putas cucarachas. Un nido de cucarachas. Va, qué asco. Se cerró la puerta. Pensé que me había quedado encerrado. Vamos. Yo no estoy por quedarme acá ni un minuto más. ¿Dónde está la salida? Acá hay espacio. Nota antigua de la alcantarilla. Al final de la alcantarilla, junto a la puerta cerrada, hay una escalera que lo lleva a la parte antigua. Si consigues llegar hasta allí, encontrarás un ascensor para salir. Puede que sea el único que ha escapado, que ha conseguido escapar y el único que consiga sobrevivir. Mira vos. Si consigo abrir esa puerta, me dijo. Esa motherfucking puerta o esta. Al final de la alcantarilla. Esta. Y ahí dice exit, motherfucker. Ahí dice exit. Pero están las dos cerradas. No tengo ni una puta llave. No hay una llave por acá. No, una escalera. Vamos a la escalera entonces. Vamos a la escalera. ¿No puede subir más rápido? No, parece que no. No puede subir más rápido el hombre. El hombre no puede subir más rápido. Este hombre. Mira. Ahí parece que hay algo. Yo vi que brilló algo. Exactamente. Comienzo a preparar el sistema. No hay nada importante. No hay una llave por acá. Llave. Este botón. Me llamaba el botón y me decía púlsame. Púlsame, que estoy para ser pulsado. Y que me pulsen las pulseras de los pulsados. No hay que... Vamos. Puertita del alma. Vamos por acá. Acá hay otra puerta. Vamos por acá. Puertita del alma. No, está trancada. Control. Fuck. Parece que está enojado el hombre. No sé, yo no sé, pero yo creo que está enojado porque está con ganas de encontrarme y hacerme cositas locas.
Cositas raras, cositas muy cochinas me quiere hacer. Con su pequeña motosierra. Bueno, pero no te enojes. What? Agachamos. Vamos a agacharnos por las dudas. Dice icono de alerta enemigo. Chiquito, la distancia se encuentra en... Bueno. Y luego es tan grande porque el enemigo me encontró. No. Ay, Dios mío. ¿Se viene hacia acá? Me va a ver. No. Por eso ya está enojado el hombre. Vamos, corre. Corre. No, por acá. Corre. Ay. O te mueres o te vas. No, yo no estoy por morirme. Yo no me voy a morir. Yo me voy a la mierda. No me voy a quedar. No. Ahora, boludo, corre. Te estoy obligando a que corras, boludo. No, boludo, levántate. Ajá, puto. Hasta el culo. Te salvaste por pelitos. Por pelo me salvé. Bueno, no hay cigarrillo. A la mierda. ¿Y ahora? Bethesda Software presenta. Bueno, el juego está bastante llamativo, pero es un poco complicado, o sea, es muy... ¿cómo decirte? Estratégico, porque tenés que tener un poco de estrategia, o sea, eso de tirar la botella en un punto para que el bicho, el que no quiera matarse, vaya a un lado y nosotros salir corriendo, es más o menos estrategia. El problema es que si el bicho no descubre qué nos hace, no sé. Ahí el gran título de Evil Within. A ver cómo sigue. Digamos. ¿Y ahora? Está muy silencio. A ver, siempre pasa algo cuando está muy silencio. Cuando está muy silencio siempre pasa algo. ¿Viste? ¿Qué te dije? Es seguro porque en Outlast también. En Outlast sí pasaba lo mismo. Donde hacía mucho silencio, siempre algo pasaba. Corre. Run, bitch. Run. ¿Y eso no se abre? No, no se abre. Bueno, por acá. ¡Ah! Salimos. La ciudad se está destruyendo. ¿Qué tiene que ver la ciudad en todo esto? The police, bitch.
Ya comenzamos con los problemas. Ah, no, salió. Dale, subí, boludo. Muy bien. Ahí hay alguien. ¿Viste? Ahí había alguien. Hey, where's Joseph? Man, I'm sorry, but you never came out. I'd waited, but... Please, settle down, Leslie. Settle down, Leslie. Settle down, Leslie. Settle down, Leslie. Esa mujer sabe algo. There's no going back. Dice que si miras el retrovisor, todo lo que miras puede mostrarte más grande de lo que es. Así que si ve que un auto está por chocar y es muy grande, el auto nomás el retrovisor te está haciendo muy grande. El auto puede ser un Mini Cooper, quién sabe. Pero ese no es el caso ahora. Need for Speed versión ambulancia. Bitch. What? Mira, se está moviendo la ciudad entera. Por pelos. Toda la ciudad destruida, mira vos. Por un puto loco que tiene una capa que se parece al de Assassin's Creed. Damn it. La radio sigue loca todavía. Everyone must be dead. Everyone all right back there? Just a few bumps. We're fine. Fine. We will be once we're far away. Fine. A little further and we'll be fine. ¿Y ese? Ahí estaba el... Fine. Bien. Cae. ¿El qué cae? ¡Oh! ¡Qué asco! No. Me parece que nos caímos. Bitch. Muy bien, gente, capítulo 1 completado. Lo vamos a dejar acá. Después voy a hacer el segundo capítulo, pero hasta ahora lo vamos a dejar hasta acá. Así que buena suerte, gente, que les vaya muy bien.